Shalom, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos a todos a Hablemos acerca de. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje, hermanos, muy importante, de suma importancia. ¿Por qué? Porque muchos están sumergidos en esta mentira, en este engaño de idolatría del tema que vamos a hablar hoy, que es acerca del pan de Shabbat. Hoy vamos a hablar acerca del pan de Shabbat llamado Jalá. Vamos a hablar acerca de este pan y por qué este pan tiene un origen pagano. Muchos no lo saben, esto no se habla, esto no se enseña, muchos están sumergidos en esto, es algo oculto porque no se conoce, no se enseña y las personas hacen este pan para Shabbat. Entonces vamos hoy a entender por qué este pan es pagano, cuál es su origen y por qué no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, o sea, con nuestro pueblo, hermanos. ¿Sí? Este tema es muy importante, así que los invito a quedarse hasta el final. Vamos a darle gracias a Adonai para así comenzar con este aprendizaje. Gracias, Padre, por tu entendimiento, por tu sabiduría. Gracias, Padre, por tu palabra, por la Torá que tú nos has dado, por tus mandamientos, por tu bondad. En el nombre de Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Shalom a todos los que nos están viendo, en la transmisión y también a los que nos están viendo en el video grabado por nuestro canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Así que hermanos, vamos a comenzar con este tiempo de aprendizaje. Sí, muchos conocen acerca de la jalá, ¿no? Del pan de Shabbat con esa forma de trenza, ¿no? De esa forma característica tan conocida, ¿no? Como una forma de trenza. Y hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Muchas recetas, varias formas de hacerlo, hasta en Rosh Hashanah, o sea, en el Año Nuevo judío, que no tiene nada que ver con el Año Nuevo hebreo. En el Año Nuevo judío, esta jalá se hace con una forma redonda, ¿sí? O sea, como una especie de rosca, ¿no? Simbolizando como el comienzo de un ciclo de un año, ¿no? Entonces hay varias maneras de hacer esta trenza, ¿no? Lo que nos tiene que quedar claro es que la trenza es lo característico de este pan, ¿no? Que es en forma de trenza, porque si no es en forma de trenza, no es una jalá, es un pan común y corriente. Ahí está el punto, hermanos. Ok, primeramente vamos a averiguar nosotros en las escrituras si jalá es algo bíblico, ¿no? Si encontramos la palabra jalá en la Biblia, en la Torá específicamente, si esta palabra existe, ¿no? O sea, vamos a ver si esto es bíblico, ¿no? Si esto está en las escrituras. Y luego vamos a ver el origen de este pan. Nos vamos a sorprender porque este término, esta palabra, jalá, sí aparece en las escrituras, sí aparece en la Torá. Vamos a ver en Éxodo 29, 2 al 3. Y panes sin levadura y hogazas, en hebreo jalá, jalot en plural, sin levadura mezcladas con aceite y galletas sin levadura ungidas con aceite o untadas con aceite, de harina fina de trigo los harás. Aquí tenemos una de las primeras menciones de la jalá en la Torá, y aquí se traduce como hogazas, a veces se traduce como un pan, ¿no? Una torta también, pero vemos aquí que es un pan sin levadura, ¿no? Aquí encontramos una diferencia abismal de la jalá actual, que es obviamente un pan con levadura. Bueno, esta jalá que está en la Torá es sin levadura. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a entender. Ya vamos a entender por qué es sin levadura. ¿Sí? Vamos a ver el texto hebreo, ¿sí? Justamente de este versículo, vamos a ver en Éxodo 29, 2 al 3, y vemos justamente esta palabra, jalot, que es el plural de jalá. Aquí lo vemos en el texto, ¿no? Aquí dice, velechem matzot, vejalat matzot, o sea, y pan sin levadura, y jalá sin levadura. Matzot viene a ser un pan sin levadura, ¿no? Entonces sería una hogaza o una torta, ¿no? Como le queramos llamar, una especie de pan
de matzot, o sea, sin levadura. Entonces vemos aquí que aquí halot o jalá en singular tiene que ver con las matzot, con la matzá, ¿no? La que se come en Pesaj, ¿sí? Tiene que ver con esto. Ahora vamos a seguir con el siguiente versículo, en Éxodo 29-23, que justamente también aparece esta palabra, ¿no? Y dice, y una torta de pan y una hogaza, jalá, de pan con aceite, y una galleta de la cesta de los panes sin levadura, que estará delante de Jehová. Bueno, aquí no vemos que la hogaza o la jalá sea sin levadura, pero esto está implícito. ¿Por qué? Porque luego dice una galleta de la cesta de los panes sin levadura, o sea, de las matzot, ¿sí? Entonces aquí jalá también está sin levadura, es un pan sin levadura. Veamos este texto en el texto hebreo. Aquí vemos y una torta quijer, ¿no? Este jiker, perdón, esto es una torta, un disco, ¿no? Jikar, lejem de pan, ajat, una, ¿no? Bajalat lejem shemen ajat, o sea, y una hogaza, una jalá de pan de aceite, ¿sí? Una hogaza de pan de aceite de oliva, untada con aceite de oliva o dentro de la masa, ¿no? No sabemos muy bien cómo se hacía estos panes, pero la cosa es que tenía aceite de oliva. Pero luego vemos aquí que aparece la palabra matzot, ¿no? Que está implícito en la palabra jalá, aquí en este versículo, ¿sí? O sea, todo esto que está diciendo Adonai es matzot, es sin levadura. Y ya vamos a entender por qué. Vamos nuevamente al castellano, que todos conocemos, y vemos en Números 6, 19, y dice, y tomará el sacerdote el brazo cocido del cordero y una hogaza, jalá, sin levadura de la cesta. Vemos que la cesta de los panes sin levadura, o sea, de los matzot, ahí estaban también las jalá, ¿no? Y dice, y una galleta sin levadura, y los pondrá sobre las palmas del nazir, del nazareo, después de que se haya afeitado su corona o su consagración. Vemos que tiene que ver con ofrendas, con sacrificios delante de Jehová, en el tabernáculo, en el santuario, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, Adonai no permitía en su Torá que los panes que se ofrezcan delante de él tengan levadura. Todos los panes que eran parte de las ofrendas de grano de la Torá, que estaban presentadas junto a un sacrificio de cordero o de becerro o de carnero, junto con la libación o la ofrenda derramada, todo esto iba juntamente, ¿no? Era todo un pack, ¿no? Todo un conjunto, ¿no? de ofrenda delante de Jehová. Los hebreos hacían de esta manera la libación, la ofrenda de grano y el sacrificio del animal. Eso era el conjunto. Estos panes de la ofrenda de grano eran sin levadura. Cada uno de ellos no se podía presentar algo con levadura delante de Jehová. Y ya sabemos por qué, porque la levadura tiene que ver con el pecado, con lo torcido y con lo impuro, porque la levadura es un hongo que hace que el pan comience a estar en un proceso de descomposición, ¿sí? Entonces Adonai nos dice que le presentemos panes sin levadura. Como dicen en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, que nosotros nos presentemos como matzot, como panes sin levadura, limpios, puros, de santidad, de rectitud, y no como una masa de maldad y amargura, o sea, de levadura. Y ya aprendimos acerca de las matzot, que son panes que duran muchísimo tiempo. Pueden durar meses si los tapan bien una toallita, ¿no? O que no les entre el oxígeno, ¿sí? El aire, se puede permanecer, ¿sí? Hasta unos cuantos meses. Esto es muy importante porque esto nos da un significado de permanencia, de perpetuidad. Si bien es cierto, el pan no es eterno, pero esto simboliza la vida perpetua en Jehová, la santidad que nos lleva a la perpetuidad.
Ok, entonces entendemos que las halot, todas las halot que eran presentadas en la Torá son panes sin levadura. Ninguno es con levadura, ninguno. Entonces ya descartamos que la halá que hoy en día se hace en Israel y en todo el mundo en Shabbat sea la que está en la Torá. No es la misma halá. Ahí comenzamos el entendimiento. No es la misma porque tiene levadura. Y la de la Torá no tiene levadura. Vamos a ver ahora en los diccionarios la palabra halá. Y esto también nos va a dar un mayor entendimiento. Vamos a la pantalla y vemos aquí en este diccionario hebreo-inglés que dice que la halá es una especie de pastel o pan. Aquí dice en el segundo significado que halá es la parte de la masa que corresponde al sacerdote. Fíjense, ¿no? En las ofrendas de grano, sin levadura. Luego vemos que es el nombre de un tratado de Mishnah. Bueno, aquí es algo talmúdico. Pero lo importante aquí es que dice que deriva de un verbo que se dice hilel o halal. Y vamos a ver que halal significa fue traspasado, resultó herido, fue cortado, estuvo hueco, ¿no? Perforado. Entonces podemos entender por simple lógica del nombre jalá que jalá significa pan perforado o pan con un hueco. Eso significa, ¿no? Porque así significa el nombre, viene de ese verbo, de ser perforado, de ser traspasado. Vamos a ver otro testigo, no nos vamos a quedar solo con este, vamos a ver otro diccionario, el diccionario hebreo caldeo de Gesenius. Este diccionario es muy conocido y muy usado para estudiar las escrituras, y vemos que jalá significa un cake, o sea, un pastel, una torta de pan, ¿no? Pero volvemos al significado, porque dice que proviene de la raíz halal, la misma raíz, perforar, hacer un hueco, traspasar, porque estos pasteles estaban hechos, ¿no?, de manera perforada, tal como es costumbre entre los árabes y judíos modernos. Fíjense que hasta en la época de Gesenius, esta jalá se seguía haciendo de esa manera. Hoy en día no se hace de esa manera. No se hace de manera perforada. O sea, como una especie de disco sin levadura con un hueco en el medio, como si fuera una rosquilla o una dona, por decirlo de alguna manera, pero sin levadura y redondo, ¿no? De esa manera. Así es como nos podríamos imaginar la forma de la jalá de la Torá. La jalá original no tiene nada que ver con la jalá en forma de trenza con levadura y todos esos adornos que le ponen en el Shabbat. Ok, vamos a sacar esta pantalla. ¿De dónde proviene entonces esta jalá? ¿De dónde proviene la jalá en forma de trenza? ¿Por qué el pueblo judío comenzó a hacer esto? ¿Por qué de la nada dejaron la jalá original, que es un disco sin levadura, con un hueco en el centro o perforado, ¿no? Tal vez lo perforaban en varios lugares, no sabemos cómo lo hacían, la cosa es que estaba perforado o tenía un hueco en el medio. ¿Por qué lo dejaron de hacer? ¿Por qué el pueblo no hizo más este tipo de pan? Que no tiene nada que ver con el Shabbat, hermanos. No tiene nada que ver con el Shabbat, sino con las ofrendas de grano que eran hechas en el tabernáculo, que eran dedicadas para Jehová y eran la porción del sacerdote. Ahora, esto es el origen pagano de la jalá. ¿Por qué? Porque la jalá en forma de trenza proviene del paganismo. ¿Sí? Ahora entra el tema principal. ¿Por qué es pagana? Bueno, se dice hoy en día en la tradición judía que la trenza simboliza, fíjense lo que dicen, ¿no? Las trenzas de Eva en el jardín del Edén. Eso es lo que dicen los judíos que significa esa trenza. Obviamente le dan un significado romántico y hermoso, ¿no? Como siempre, como con la estrella de David, ¿sí? Que le dan un significado bello, lindo, ilustrativo, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Y todas esas cosas que no son nada más y nada menos que mentiras y fraudes. Son inventos para justificar
las abominaciones. Que Adonai nos dice, no se contaminen con cualquiera de estas cosas, porque por todas estas se han contaminado las naciones, las cuales yo envío lejos de delante de ustedes, y se contaminó la tierra, y he visitado su iniquidad sobre ella, y vomitará la tierra a sus habitantes. Jehová se está refiriendo a los cananeos, que con su idolatría habían hecho contaminar la tierra. Por eso Adonai les daba el terreno a los israelitas para, eh, para que la iniquidad del amorreo sea destruida, ¿no? Como le dice Adonai a Abraham. Ok, entonces vemos que Adonai nos dice, no te contamines con las cosas de los cananeos o de cualquier nación con que tú te encuentres. No te contamines con ninguna de estas cosas. Ahora, ¿por qué de repente el pueblo de Israel adoptó doctrinas, adoptó costumbres de los pueblos paganos y ahora los toma como suyos? Y además les da un significado bonito y de bondad, de luz, justamente para justificar este pecado. Porque Adonai nos dice, no te contamines. Entonces, esto no es correcto. Por ende, hermanos, ¿por qué la Jalá es pagana? Bueno, parece ser que cuando la tribu de Judá y varias tribus de Israel, ¿sí? O sea, el exilio a las naciones, cuando ocurrió el exilio, la diáspora del pueblo judío hacia específicamente Germania o Alemania, de ahí provienen los Ashkenazi, ¿sí? Ashkenazim o Ashkenazi, ¿sí? De ahí proviene. ¿Por qué? Porque Ashkenaz significa Alemania en hebreo, entonces los judíos Ashkenazim son los judíos alemanes, así significaría, así como Sefarad significa España, los judíos sefaraditas son los judíos españoles, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de los judíos alemanes, los judíos Ashkenazi. Estos judíos, cuando arribaron, ¿no? Cuando llegaron a Alemania, se encontraron con paganismo. Obviamente, los pueblos de los pueblos germánicos, estas tribus, obviamente tenían idolatría en sus corazones. Ellos hacían ofrendas a sus dioses. Específicamente había una diosa cuyo cabello era una trenza. Ellas, las mujeres de esas tribus, estas mujeres, primeramente en sus inicios de idolatría, cortaban sus trenzas y las entregaban en sacrificio a una diosa, a esta diosa en específico. Pero luego comenzaron a hacer panes en forma de trenzas y las presentaban delante de esta diosa. Estos panes eran llamados perjisbrot, porque viene del nombre de esta diosa, o sea, Perchta, Adonai la reprenda, era una bruja, era una diosa bruja, ¿sí? También llamada Jole, Adonai la reprenda. Este pan Perjisbrot sería el pan de esta diosa, ¿sí? Entonces los judíos alemanes adoptaron esas trenzas, comenzaron a contaminarse, a asimilarse con estas tribus y hacían en el Shabbat ese pan de trenza. ¿Por qué? Porque los demás lo hacían. ¿Sí? Porque los demás lo hacían, porque las demás tribus paganas lo hacían. Entonces nosotros lo vamos a hacer como ellos. Nos vamos a asimilar. ¿Sí? Entonces, como mencioné, otro nombre de esta bruja es Jole, Adonai la reprenda. Tenía estos cabellos largos y enmarañados, como una trenza. Entonces, ellos retorcían la masa en forma de esas trenzas para hacer sacrificios para esta diosa. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y desde ese tiempo, el pan de Shabbat se convirtió en esta trenza llamada Perjisbrot. Fíjense, ¿sí? Hay un historiador, Gil Marx, que comenta en su libro Enciclopedia de la Comida Judía, y él dice que estos judíos alemanes se habían contaminado con esta trenza. Él dice,
que había una hogaza trenzada que aludía a una ocasión especial, así dice en su libro, una ocasión especial para no decir idolatría, porque este hombre obviamente no va a decir idolatría para que el pueblo judío no se asuste. Entonces, estas tribus de Alemania hacían una ocasión especial con esta trenza, ¿no? Entonces, hacían esta ocasión especial y se convirtió luego en el pan ashkenazí más popular para el Shabbat, afirma Marx en su libro Enciclopedia de Comida Judía. Esto es impresionante, hermanos, ¿sí? Y aquí podemos ver una imagen de esta diosa. Vemos aquí que tiene en su cabello unas trenzas. Hay imágenes mucho más perturbadoras y horribles de esta diosa, porque como les menciono, esta diosa es una diosa bruja. Tiene que ver con la brujería en los pueblos germánicos, ¿sí? Por ende, hermanos, esto es del reino de las tinieblas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros practicando estas cosas? ¿Sí? Y obviamente el pueblo desconoce, el pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque no entienden, porque no saben, porque nadie les dice. ¿Pero por qué? Porque uno comienza a hacer lo que el otro hace y lo comienza a copiar sin saber lo que están haciendo. Y luego el origen pagano se esfuma del conocimiento de los demás. Porque luego en las siguientes generaciones ya comenzaron a hacer el Shabbat con ese pan trenzado y todos se olvidaron que tenía un origen pagano. Hasta el día de hoy es el pan para Shabbat más famoso del mundo. Por ende, hermanos, Adonai nos dice, no nos contaminemos con estas cosas. No participemos de la idolatría. Ahora que sabemos que este pan es pagano, porque nadie lo dice, nadie lo enseña, nadie lo sabe, o si lo saben, no lo dicen, y hacen que el pueblo peque, hacen que el pueblo presente una ofrenda que era para una diosa pagana en el día apartado de Jehová delante de Elohim. Esto es una aberración, es asqueroso, hermanos, es repugnante, y nosotros lo hacíamos. O muchos de nosotros lo hacíamos. Adonai glorifique su nombre porque muchos no lo hicieron. Pero sí, hay personas que lo hicieron. ¿Sí? Yo lo hice. Porque no sabía. ¿Sí? Por eso ahora yo lo digo. Porque ahora yo lo sé. Porque ahora yo tengo entendimiento. Y si tú me estás escuchando y tú no sabías esto, bueno, pide perdón a Jehová y no lo hagas más. Porque no sabías. Ahora no lo hagas más. Hay muchas maneras de presentarse delante de Jehová en el Shabbat y no hay que hacer un pan de idolatría. Puedes hacer cualquier tipo de pan. O si no tienes para hacer un pan, no lo hagas. Adonai no te dice que tú tengas que hacer un pan en Shabbat. Esto es un mandamiento de hombres, ni siquiera tienes que encender las velas ni el vino. ¿Qué pasa con los que no toman vino? No pueden guardar el Shabbat, eso es una tontería. Eso es un mandamiento de hombres, son cargas pesadas sobre el pueblo. Adonai nos dice que en el Shabbat debemos de reposar en nuestra casa, respetando su nombre, honrando el día apartado, no comprando ni vendiendo, ni haciendo negocios, ni recibiendo cargas, o sea, transporte de mercancía en nuestra casa, no recibiendo nada, aunque no se haya movido ningún dinero, o sea, que no recibamos nada de afuera, como una mercancía, a nuestra casa, un envío de un correo o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque eso es profanar el Shabbat. Eso está en Isaías. Entonces Adonai nos dice que no tengamos nada que ver con el mundo. ¿Sí? Que no tengamos nada que ver con el mundo, ni con la idolatría. Por eso ahora lo sabemos, hermanos, y no tengamos nada que ver con esto. Voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice, lamentablemente son ciegos que guían a otros ciegos. Gracias a Elohim, su Torah da luz a nuestras vidas. Amén. Deyanira dice, yo compraba para comer en Shabbat, pero para desayunar porque sabía, bueno, a pan de pasita, dice. Claro, o sea, no sabías, ¿no? Y lo comprabas para comerlo en el Shabbat. Y ciertamente que muchos hacen eso, porque es el pan de Shabbat, ¿no? Entonces,
y también es rico, ¿no? Entonces uno quiere seguir, ¿no?, la costumbre que, que los demás hacen porque piensan que está bien, ¿no? Muchos seguimos ese camino, otros no. Pero, Deyanira dice, no para Shabbat, sino para desayunar los demás días. Ok, ok, ok. Sí, también. O sea, no solamente en el Shabbat, sino en cualquier otro día. Esto tiene que ver con el paganismo, ¿no? Como lo hemos aprendido recién. Javier dice, Adonai no quiere que seamos religiosos y sigamos dogmas y ritos que son invento del hombre. Pero fíjense, así es hermano, pero fíjense que no solamente estamos hablando de un mandamiento creado por el hombre, como una carga pesada, sino también estamos hablando de adoptar una cultura pagana al pueblo de Israel. ¿Sí? Ambas cosas son horribles, ambas cosas son abominación. ¿Sí? Y ciertamente que ambas son de igual gravedad, ¿no? Pero ciertamente que uno se asombra de un pueblo que debe de ser apartado, que está adoptando cosas del exterior, ¿sí? Y más cosas que tienen que ver con la brujería. Deyanira dice, exacto, con la explicación que nos diste cuando Miki lo iba a hacer, ya no compramos más. Así es, hermanos, así es. Gracias a Adonai que Él nos da entendimiento y también para advertir, ¿no?, a los que no saben, no solamente para nosotros no hacerlo, sino para advertir y amonestar a otros, para que puedan rectificarse. Y el que no quiere escuchar porque dice, bueno, para este todo es pagano, ¿no? Porque hay personas que son así, que todo es pecado para ti, todo es pagano, no puedo hacer nada. ¿Sí? Y hay personas que piensan de esa manera, porque no entienden, porque no tienen entendimiento de la gravedad de esto. ¿Sí? Personas que aunque guardan la Torá, no estoy hablando de personas gentiles que guardan del mundo, ¿no?, que guardan fiestas paganas, como la Navidad, ¿no? Por ejemplo, no estoy hablando de esas personas, estoy hablando de personas que dicen guardar la Torá. Y que cuando tú le dices esto, dicen, pero para ti es todo pagano, todo es pecado para ti. ¿Sí? Y por ahí hay personas que piensan eso ahora que están escuchando este video, pero ciertamente que es la verdad, ciertamente que es la verdad, y ya lo vimos, es su origen, ¿sí? Y el pueblo no lo sabe, ¿sí? Pero sí los historiadores, sí lo saben las personas que estudian. ¿Por qué? Porque estudian, porque lo analizan, porque saben la historia y lo dan a conocer, pero ¿qué pasa? El pueblo no lo escucha, porque no analiza, porque no escudriña, porque no entiende. ¿Sí? Entonces nos falta entendimiento como pueblo y perecemos no porque no nos da el entendimiento, sino porque lo rechazamos. Porque la siguiente frase dice, porque rechazaste la Torá, yo te rechazaré del sacerdocio. ¿Sí? Entonces no es porque hay pobrecito que le falta entendimiento, no, es porque lo rechazó, perece. El hermano Miki, Shalom hermano, nos dice, gracias a Adonai que te dije que iba a hacer el pan de trenza y me contaste a tiempo. Ciertamente que sí, hermano. Que uno no sabe lo que puede llegar a ser, ¿no? Que en todo uno tiene que estar atento porque en cualquier cosa puede, puede estar algo que tenga que ver con el mal, ¿no? Con el paganismo, con la idolatría o con cualquier otra cosa. Ciertamente que bueno que pudimos advertir, amonestar, ¿no?, que es dar luz para que puedan rectificarse. Y hoy en día, ahora, los que están escuchando este video, que quizás el Shabbat pasado hicieron una jalada de trenza, ¿no? Y dicen, uy, ¿qué estaba haciendo? Bueno, ahora lo sabes. La hermana Alicia dice, Shalom, hermana. Sí, mis hijos me dicen que uno es legalista. Claro, claro, dicen que es legalista, ¿no? Que es muy estricto. Pero ciertamente que el entendimiento lo da Jehová. Javier nos dice, es lo primero que te dicen ellos, que sos un legalista y no es ser legalista, sino es tan solo aplicar la Torá y escudriñar su palabra, como tú dices, hermano Natanael. Así es, así mismo, hermano. Así que vamos a darle gracias a nuestro Padre, a Adonai,
por este tiempo de aprendizaje y gracias Adonai porque podemos amonestar, exponer este tema que no se habla, que no se enseña. El pueblo perece porque falta entendimiento, porque falta conocimiento, pero Adonai nos lo da y al que quiere recibirlo. Gracias te damos, Padre, por este tiempo de aprendizaje. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu mano bondadosa que tú extiendes hacia nosotros y nos quitas de la impureza, de lo contaminado, y nos haces puros, porque tú dices que Kedoshim serán ustedes, porque yo soy Kadosh. Y ciertamente que no somos apartados, ciertamente que hemos sido profanos, pero tú poco a poco nos estás apartando hoy en día, Padre. Bendito sea tu nombre por esto. Gracias. En el nombre de Adón Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Alicia dice, yo pienso que es ser obediente, así es, así es. ¿Por qué? Porque Adonai te ha dado ese entendimiento, hermana. Porque Él te ha dado el corazón para ser obediente y escuchar a su palabra. Y que puede ser estragoso, que puede ser chocante para muchos y legalista para otros. Pero ciertamente que Adonai es el que nos da este entendimiento. Y nos queda solamente continuar en su camino. Continuar y afirmarnos en lo que Él nos ha enseñado, para no caer en el engaño nuevamente. Amén, hermanos. Así que damos gracias a Jehová por este hermoso tiempo de aprendizaje, por todo lo que Él nos ha enseñado y nos seguirá enseñando, hermanos. Así que nos vemos mañana en el próximo tiempo de aprendizaje. Recuerden, de lunes a jueves, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves, tenemos estos tiempos de aprendizaje, estos hermosos tiempos para aprender de su palabra, hermanos. Así que nos vemos mañana. Recuerden que este video será subido al canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y si no estás suscrito, puedes suscribirte y activar las notificaciones para que puedas saber cuando subimos un nuevo video. Así que, hermanos, recuerden, somos el Cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom a todos.